If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Bienvenidos a todos y a todas una vez más a este episodio de Educar Hoy, el podcast en el que siempre intentamos traerte herramientas, personas, técnicas, cositas que te ayuden a ti, docente, educador, madre, padre, a comprender qué significa educar hoy, a aprender juntos en este camino que nos toca como educadores en este tiempo. Y hoy tengo el placer de traerte una entrevista con Javier Ortiz. Hola, Javier. Hola Judith, pues el placer es mutuo, el placer también es nuestro. Muchas gracias. Genial, te presento a Javier. Para quien no te conozca, Javier es coordinador TIC de un centro y él siempre repite y por activa y por pasiva en las cuestiones que estamos colaborando. Yo soy docente, ¿no? Él como que le pone mucho acento a esto del ser docente porque además de ser docente en su centro, tiene una empresa que colabora con otros docentes que se llama Aprende Manía Docente, que surge de la necesidad de acompañar a los profesores, a los centros, a los equipos directivos en toda esta parte de competencia digital que tan en boga está y específicamente en los últimos 2-3 años en la irrupción sin marcha atrás de la inteligencia artificial. Seguramente ya te habrás percatado porque seguro que en el título de este episodio pues seguramente pondremos algo de inteligencia artificial y Javier Ortiz nos viene a hablar de eso hoy, de cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo y más específicamente en el mundo educativo y que no hay marcha atrás, ¿verdad, Javier? Pues sí, esto como dices tú es una irrupción que muchos a lo mejor, sobre todo los que ya a lo mejor llevamos tiempo en la educación, pensamos que es otra más, que ya hemos vivido muchas, vivimos Internet en su momento, bueno, antes vivimos los dispositivos digitales, luego Internet, luego los dispositivos móviles y ahora nos viene otra nueva historia. Pero sí que nosotros y en nuestro grupo que estamos investigando un poco este tema y estamos intentando llevarlo de una manera práctica al mundo de la educación, creemos que no es como las otras irrupciones tecnológicas que hemos tenido. Sí es cierto que al principio podemos escuchar cosas que nos pueden resonar, ¿vale? Que esto va a solucionarnos todos los problemas y ya hemos pasado por todas las anteriores y hemos visto que no nos han solucionado todos los problemas, seguimos con las mismas historias en el mundo de la educación. Pero sí es cierto que esta tiene algunas características como el tema de la velocidad con la que se está desarrollando y el tema de las implicaciones que puede tener también con nuestro alumnado y con la sociedad, que creo que sí que son un poco más, lo hacen más revolucionario que algunas de las otras tecnologías que hemos mencionado. Ujú. Pues mi primera pregunta va por ahí, pues ¿para qué le sirve a un docente, a un educador, la inteligencia artificial? Pues fíjate, Judith, nosotros, por ejemplo, hablo de nosotros porque yo hablo como nuestro grupo de formación que llevamos trabajando este tema. En la mayoría de formaciones o cosas que nos encontramos en Internet o en las redes con el tema de la inteligencia artificial en la docencia, vais a ver que siempre nos abocan a temas pues, que nos van a permitir ahorrar horas de trabajo, sobre todo de todo ese trabajo administrativo y burocrático que tenemos ahora que parece que se nos va haciendo bueno, parece no, es que se nos va haciendo una bola cada vez más grande. Yo no sé qué sensación tenéis vosotros, pero a mí, con las personas con las que me relaciono, pues cada vez comentamos eso, que cada vez la carga administrativa y burocrática y la parte de nuestra docencia se va haciendo más pequeñita, mientras que la otra se va haciendo más grande. Ujú. Entonces, siempre abogan o se refieren a este tipo de actividades y es cierto que nos permite ahorrar mucho trabajo en esa parte. Además es una parte yo creo que indiscutible porque ahí no tiene mucho sentido gente que está partidario de la IA o en contra de la IA, sino que quién quiere perder en rellenar informes 5 horas cuando una inteligencia artificial te puede hacer eso. Pues yo creo que ahí estamos todos Totalmente. de acuerdo. Sin embargo, nosotros intentamos apostar y dar visibilidad
a otras medidas o a otros elementos importantes por lo que creemos que es necesario introducirse en esto de la IA en la educación. Y es el tema que más nos preocupa a nosotros y el principio de nuestro surgimiento es pues la necesidad de formar a nuestros alumnos y a la gente que estamos dando clase en esta competencia, porque va a ser una competencia fundamental, pero no para dentro de 10 años ni para de 20 años, sino que igual que ahora damos por asumido que nuestros alumnos tienen que tener una mínima competencia digital, si no, no van a poder desarrollar su actividad laboral o seguir estudiando en otras etapas de una manera productiva, ¿vale? Pues exactamente igual va a pasar con la tecnología de la inteligencia artificial, pero en muchísimo menor plazo de tiempo, ¿vale? En 3 4 años, incluso en menos, ya va a ser completamente necesario que cualquiera de nuestros alumnos sepa trabajar junto con la inteligencia artificial y esperemos que sea junto con, ¿vale? Y no en vez Ujú, de la inteligencia artificial la que trabaje por nosotros. Eso depende mucho de cómo desarrollemos nosotros este tema, ¿vale? Entonces, ese es el elemento fundamental que nos mueve, el tema que no exista aquí una nueva brecha digital que también se abre una posibilidad con el mundo de la inteligencia artificial para beneficiarnos de estas cosas que estamos hablando ahora, pero también se abre por la cruz de la moneda, la otra cara de la moneda, se nos abre también una nueva brecha a la que tenemos que atender. Y tenemos que tener en cuenta, yo creo que cuanto mayor son el potencial de estas tecnologías que se han ido incorporando a la educación durante todos estos años, como he comentado anteriormente, mayor es la brecha que podemos abrir cuando no tenemos gente que sea capaz de incorporarse a estas tecnologías, ¿vale? Y en último lugar, pues antes todavía de la productividad, a nosotros también nos preocupa y nos motiva mucho todo el tema de la personalización del aprendizaje, de la adaptación, de metodologías activas, porque yo creo que en los últimos años es cierto que todos los docentes, en mayor o menor medida, hemos tenido una aproximación a este tipo de metodologías que tampoco son nuevas, ¿vale? Esto es la pedagogía, existe desde los primeros pedagogos, pero que se han puesto un poco más de moda y que realmente son muy interesantes, pero claro, siempre nos surge la duda de, ¿y esto yo cómo lo llevo a la práctica? Porque ujú. cuenta, en la pizarra se sostiene todo, pero, y en la teoría, y el PowerPoint nos sostiene todo, pero ¿cómo llevo yo esto a mi clase de una ratio que tengo con un alumno que no sabe mi idioma, otro alumno que está aburrido porque los contenidos que le estoy diciendo están de sobra? Entonces, cada uno que tiene, ahora ya todos tenemos, no necesidades, sino que todos tenemos nuestras particularidades y queremos esa enseñanza personalizada. Y quizás sí esta tecnología, sin ser la pócima mágica, ya os digo, pero nos puede echar una mano en esa personalización que de otra manera sería completamente imposible de abordar. Entonces, pues resumirte un poco esas ideas, ¿vale? Nosotros dejamos ese tema de la productividad, que es muy importante como reclamo quizás, pero para nosotros lo más importante es eso, no descolgar a nuestros alumnos de este tema y prepararlos para el día de mañana e intentar personalizar todo el aprendizaje y adaptarlo para nuestros alumnos. Son estos tres puntos que ha dicho Javier, coincido completamente. La primera que es como la más general y la que creo que ha irrumpido en todos los, pues si te vas al ámbito empresarial o a, yo que sé, a redes sociales o si trabajas en marketing, pues nada, todo el mundo como que este tema de la productividad, de ahorrarte tiempo en hacer un acta de una reunión o ahorrarte tiempo en redactar un email, pues está claro que todo el mundo quien más, quien menos, ha probado por ahí. Pero estos dos puntos que ha dicho Javier después de la productividad personal y de ahorrar horas de trabajo administrativo, creo que son la clave para la introducción de la inteligencia artificial en el mundo educativo, ¿no? Que es formar a los alumnos en esta competencia y aquí entran un montón de variables con respecto a la ética, con respecto a qué parte, qué significa copiar, qué significa que un trabajo sea original o qué significa que el tipo de trabajo que les mandamos a los alumnos. Si es de reproducción, pues claramente ChatGPT te lo puede hacer. Hablo de ChatGPT como pueden ser las 20.000 millones de aplicaciones que hay, pero quizás ChatGPT es la que más controla o conoce o conocemos los docentes, que aquí si quieres nos comentas un poco más. Y por otra parte, la parte del diseño, ¿no? Esa parte de diseño pedagógico que tenemos que tener los docentes. Y aquí también entra cuestión de valores y de ética, ¿no? Si yo tengo la mirada puesta en intentar atender a toda la diversidad que tengo en mi aula, pues me voy a valer de esta herramienta que en segundos compila
millones de datos para que me devuelva pues la respuesta que puedo dar a esta actividad que estoy planteando en mi clase y cómo la puedo hacer multinivel a las capacidades que tengo dentro de la clase, pues al final antes era buscar en 7.000 millones de libros, preguntarle a un compañero y reutilizar un material que habías utilizado el año pasado, pues ahora lo tienes todo pues mucho más ordenado, más limpio, más directo y que puedes atender pues de manera más eficaz al aula que tienes delante, ¿no? Que al final yo creo que una parte importante que viene la inteligencia artificial es a poner en valor justamente todo lo que no tenga que ver con la digitalización, ¿no? Que es el encuentro con la persona y es saber la persona que tienes delante, cómo lo puedes ayudar, ¿no? ¿Qué retos tienen los docentes a la hora de abordar pues, estas tres variables? Si quieres la variable de la productividad, pues ya la damos por satisfecha, pero estas dos variables de educar a los alumnos en esta competencia y nosotros como docentes valernos de esta herramienta para atender a la inclusión en el aula, ¿qué retos tenemos nosotros como docentes en tu experiencia en los últimos años, tanto como formador como docente? Pues mira, Judy, la pregunta es muy interesante porque el tema, como hemos hablado antes de la productividad, pues vamos a darlo de contado, porque bueno, no tiene sentido ahí, todos queremos ahorrar tiempo en ese lado, pero los otros dos sí que tenemos muchos retos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros incidimos muchos dentro de nuestro grupo en el tema de no mostrar solo la parte positiva de la inteligencia artificial, que evidentemente es por la que nosotros apostamos y por eso estamos formándonos y estamos ayudando a otros compañeros en este ámbito, pero también mostrar la otra parte y esos retos que tú comentas. Por ejemplo, desde el punto de vista docente, nosotros hemos empezado encontrándonos con el reto de intentar concienciar a los propios compañeros de que esto, como dices tú, no viene ni a sustituirnos, ni a quitarnos el trabajo, ni evidentemente su objetivo es que los alumnos nos copien. ¿Que son cosas que va a traer o que puede traer? Pues bueno, todo depende de cómo lo desarrollemos nosotros, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquí, por ejemplo, tengo que lanzar un mensaje más positivo porque nosotros uno de los motivos también por el que comenzamos esta labor de difusión de la IA era el tema que hace 2 años cuando comparaba, perdón, cuando con compañeros de claustro les comentaba el tema de la inteligencia artificial en educación, siempre me aludían a los dos mismos conceptos y es lo que he mencionado, es decir, esto me va a quitar el trabajo y esto es una caca porque esto los chicos me están copiando. Y nos quedábamos en esos dos estereotipos que no dejando de tener su parte de razón a lo mejor, Ujú, ahora lo hablaremos si quieres más en detalle, pero no dejan de ser estereotipos que hace 2 años estaban muy marcados también por el tema de los medios de comunicación y las noticias ujú. malas relacionadas con la inteligencia artificial. A partir de ahí ha sido muy complicado y en un sector como el educativo el nuestro, que en algunas ocasiones pues tenemos que reconocer que nos cuesta un poquito movernos, no vamos tan El rápido a lo mejor cambio. como, Ujú, claro, como el mundo de la empresa y todo este tipo de cosas, pues ha sido muy complicado el tema de concienciación y estos 2 años prácticamente hemos estado haciendo ese tipo de labor, es decir, sí que hablando de estos conceptos que hemos dicho, de personalización, de ayudar a nuestros alumnos a incorporarse en este tema y todo este tipo de creación de contenidos, que también es un tema muy interesante con inteligencia artificial, pero fundamentalmente la labor básica era intentar concienciar a los docentes que este mundo de la IA había que introducirse en él y pasar un poquito de esos prejuicios también y ver tanto la parte positiva como la parte negativa, pero de alguna manera nos tenemos que afrontar este tema, ¿vale? Porque incluso para los que inicialmente podéis estar bajo la visión de que esto no tiene sentido en la educación o no os interesa incorporarlo, es un tema que está en la sociedad. Entonces no ujú, podemos negar lo que hay en la sociedad y lo que hay en la calle y lo que se van a encontrar nuestros alumnos. Nos guste o no nos guste, van a trabajar el día de mañana con IA y vamos a una sociedad con inteligencia artificial. Exactamente igual que ahora ya no discutimos si vamos hacia una sociedad o un entorno laboral digital o no digital, lo damos ujú, por supuesto. Pues exactamente igual va a pasar con la IA, pero mucho más rápido. Entonces, esa primera parte de los docentes sí que nos ha costado mucho esfuerzo, pero sí que quería lanzar un mensaje positivo, como te decía, porque sí que hemos notado en estos 2 años una variación del mundo del docente de negar prácticamente esto o repudiar este tipo de tecnología, porque parecía que era lo antidocente, ¿vale? Una ujú. máquina que viene a sustituir al humano.
Y ahora sí que tenemos ya, pues hay más una inquietud, una necesidad de aproximarse a este tema, de informarse, de formarse, ¿vale? Es decir, sí que vemos una apertura por parte de los docentes y, por ejemplo, en nuestras formaciones, cuando hacemos una encuesta inicial sobre su postura con respecto a este tema, se nota mucho, ¿vale? Hace 2 años había muchísima gente reacia a todo, ¿vale? Y ahora sí que es cierto que, pues bueno, ven tanto la parte positiva como negativa, pero tienen una actitud más abierta, ¿vale? Entonces, ese es el reto fundamental que hemos encontrado de momento en los docentes, ¿vale? Ahora empezamos con una segunda fase, que es una adopción de esta tecnología, pues de una manera crítica y con sentido, ¿vale? Y esta también va a ser muy compleja porque lleva muchos estadios. El primer nivel va a ser el más sencillo, que es el de la productividad, pero ahora cuando vayamos a temas de incorporación en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, ahí evidentemente nos va a abrir otros retos, ¿vale? Y otras dificultades que tendremos que ir afrontando poco a poco. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Y luego, con respecto al tema del alumnado, pues bueno, esa es una labor muy complicada también, ¿vale? Porque, a ver, nosotros podemos incluso con la mentalidad o nuestra experiencia llegar a razonar que esta tecnología viene a echarnos una mano, no a sustituirnos, viene a complementarnos. Incluso podemos ver cuándo tiene sentido que lo utilicemos y cuándo no. Pero claro, ¿cómo le dices tú esto o se lo justificas a un chico de 12, 14 años cuando puede pasar la tarea y se la puede hacer entera una herramienta de este tipo? Y eso es muy complicado, ¿vale? Eso es muy complejo. Yo, como le digo a los compañeros, pues evidentemente yo no tengo la solución, si no, no estaría por aquí. Es una labor muy compleja, pero es con lo que nos ha tocado lidiar, ¿vale? Quizás hubiera sido más fácil ser profesor hace 2 siglos, pero ahora mismo es lo que tenemos en la sociedad. Y eso es lo que tenemos que concienciar a los alumnos, ¿vale? Pero igual que lo hemos hecho durante muchos años con otras tecnologías, igual que no le dejamos una calculadora o no permitimos el uso de la calculadora a un chico de primaria cuando está aprendiendo a hacer operaciones matemáticas y luego lo damos por descontado a uno de secundaria cuando está haciendo un problema de física y necesita hacer unos cálculos con unas cantidades muy grandes y no tiene sentido que lo haga a mano, pues igual tendremos que hacer con nuestro alumnado. Que es más complejo porque esto atañe no solo a una competencia, sino a muchas, a la de la comprensión lectora, a la de la redacción, a resumir textos, a todo, porque es que la IA ataca a todos los niveles. Pues por supuesto, pero ahí es donde tiene que estar nuestra experiencia como docentes de mostrar a los alumnos el potencial que tiene y el inconveniente. Y no permitir el uso, entre comillas, no permitir, porque podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero con no permitir quiero decir ya no solo prohibir, porque el prohibir no tiene sentido. En tu casa no le podemos prohibir si van a utilizar esta herramienta para la tarea o no. Pero sí que podemos, como decías tú antes, mandar tareas que inciten más a que puedan ser fácilmente realizadas con inteligencia artificial o no, ¿vale? Y concienciarles a ellos de cuándo tiene sentido que la utilicen o no. Y incluso llegado el momento, pues decirles momentos en los que las pueden utilizar también y cómo la tienen que utilizar, que esa es la siguiente fase. Porque tenemos que dar por descontado que al final la van a utilizar y lo que deberemos de hacer es enseñarles a cómo la tienen que utilizar. Totalmente. Hay tres elementos que para mí, digamos, no como que entran, a ver, esto te lo digo tal cual lo estoy pensando ahora, no como que entran en conflicto, pero que sí, y aquí tú me puedes dar luz porque ya llevas 3 años formando a muchísimos claustros, a muchísimos docentes y aparte tú lo ves porque eres profesor en secundaria de toda esta parte TIC. Hay tres variables que para mí entran en redefinición y te la voy a poner y a ver si tú tienes algunas variables más o si crees que son esas. Una, el rol del profesor en los colegios. Es decir, no somos meros transmisores de información, sino que ahora, y te dejo los puntos suspensivos para que tú completes la frase. Otra,
que ya lo hemos hablado, el tipo de actividades que proponemos a nuestros alumnos en nuestros proyectos, en nuestros temas, en nuestras situaciones de aprendizaje, ¿no? Porque si el tipo de tarea que yo le mando es de búsqueda de información o de reproducir una información, y te dejo los puntos suspensivos para que tú completes la frase. Y la otra variable que para mí entra en redefinición total es la evaluación. Porque si yo lo que pido en un examen, un trabajo cooperativo, en un proyecto o en lo que el instrumento de evaluación que quiera y en el tipo de evaluación que quiera, o es simplemente otra vez memorístico o de búsqueda de información que me dé un dato X para que nada, y te dejo otra vez los puntos suspensivos. Esas son las tres variables que para mí entran en conflicto, o sea, no entran en conflicto, sino que la inteligencia artificial pone contra las cuerdas en lo que en el imaginario colectivo tenemos como profesor, como tareas y como evaluación. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque has identificado perfectamente eso con un primer punto que yo te diría que es el punto cero, que es ese de partida, el de concienciación con respecto a este tema de la IA y de a priori no cerrarnos en banda, pero tan crítico también es esa postura como la otra, como lo de abrazar esta tecnología sin Mm, ningún tipo de rigor. Es decir, hacerlo de una manera, como a nosotros nos gusta decir, crítica con la tecnología, que no significa que no te guste y que la critiques, sino que, pues igual que un buen crítico de cine, valora las buenas películas y valora las malas películas, pues igual es esa aproximación. Entonces, partiendo de ese nivel cero ya, que es de vamos a intentar formarnos un poco con esto y escuchar un poco sobre este tema, en el primer punto en el que comentabas del docente, bueno, en los tres en general quería comentarte que al final para nosotros esto lo que ha venido a darles otro empujón a la digitalización que teníamos en el mundo y a la sociedad que tenemos. Es ujú, decir, por ejemplo, la IA, que hay gente, y tengo que comentar también esa parte, que ahora mismo está diciendo que también está demasiado inflada y que no deja ujú, de ser también y que va a ser una burbuja y que va a explotar antes o después, es cierto que va a bajar, ¿vale? Porque muchas veces ya sabemos que creamos unas expectativas con las tecnologías. Como decía Bill Gates, muchas veces con la tecnología tenemos una aproximación de demasiada euforia a corto plazo y, sin embargo, es decir, sobreestimarla a corto plazo y subestimarla a medio y largo plazo. Y eso ya totalmente. veremos dentro de 2 o 3 años cómo esto se ha quedado y se quedará realmente lo que tiene sentido y además veremos cosas que no podíamos pensar a día de hoy, ¿vale? Entonces, lo que te decía, a todos estos elementos, lo que va a hacer esta tecnología es darles un empujón, un revolcón más, ¿vale? Que en muchas ocasiones le digo, pues si esto explota y se queda en nada, si simplemente ha venido para que nos demos cuenta de que algunas de estas cosas que has comentado tú no tiene mucho sentido, pero incluso sin IA ya en la sociedad, que en la Ujú. sociedad que tenemos actualmente sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo, pues doy por bueno ya la incorporación de la IA. Bienvenido sea. Exactamente, bienvenido sea que luego haya quedado en nada y no lo utilicemos para nada, ¿vale? Pero en cada uno de estos aspectos, pues fíjate, el rol del profesorado. Aquí yo, por ejemplo, soy contrario a la opinión general de la gente que comenta que la IA despersonaliza el aprendizaje y deshumaniza el aprendizaje. Es lo contrario, es decir, yo lo que quiero quitarme es un montón de tareas tediosas dentro de mi actividad de aula, de corregir tareas automáticas, de poder preparar personalizaciones de, por ejemplo, una prueba para diferentes niveles o para diferentes incluso gustos que también hay. Hay profesores que ya hacen una prueba estándar y le dicen a una IA de este tipo, ahora adáptamela para una persona que le gusta el deporte, para una persona que le gusta la música. Y la misma prueba se la pone a varias personas, pero con diferentes intereses para que les llame más la atención. Entonces, en este sentido, si toda esta carga de trabajo me lo logra hacer la inteligencia artificial, yo precisamente voy a tener más tiempo para poder dedicar personalmente a mis alumnos y Ujú. uno a uno a mis alumnos, que ahora mismo no puedes llegar, porque con atender toda esa heterogeneidad que hemos dicho que tenemos antes en el aula, ¿vale? Es imposible que yo pueda, que mi educación sea más personalizada y más humana. Entonces, nuestro objetivo es todo lo que pueda hacer una máquina, pues que lo haga la máquina, ¿vale? Y para que nosotros podamos aportar valor en la relación personal con nuestros alumnos, que es realmente donde nosotros tenemos que aportar valor y hacer esa tecnología más humana. Y al final, pues tenemos que, yo creo, un rol que ya con la sociedad digital nos lo tendrían que estar, nos lo estaban marcando, que es pues, que nosotros no somos hoy en día ya la fuente del saber general. A mí mis alumnos de bachillerato me enseñan todos los días cosas. Yo trabajo en el mundo de la tecnología y es imposible estar al tanto de todo lo último. Entonces, es más como ese facilitador, guiar.
preparar esas experiencias de aprendizaje, preparar experiencias chulas de aprendizaje para que ellos vayan desarrollando su interés por un tema de conocimiento y no lo vean pues como una materia más que hay que empollar de memoria y vomitar y ya está, ¿vale? Entonces, ese tipo de labor es la que yo creo que va siendo más importante para nosotros. Y luego una labor también mucho de curación de contenidos. Ahí ahora hemos pasado de la escasez de información a sobreinfosicación, como dicen, ¿vale? Es decir, pues entonces tenemos que hacerles ver qué información tiene valor, qué no tiene valor, cómo tienen que buscar, cómo tienen que utilizar este tipo de herramientas. Todo ese tipo de cosas yo creo que va a redefinir un poco en nuestro rol de pasar de, pues eso, de ser el referente de sabiduría a decir, no, soy el referente pues porque llevo un montón de tiempo o porque tengo una experiencia pedagógica y sé cómo puedes afrontar mejor esta situación de aprendizaje para que te sea más interesante. No centrarnos en el conocimiento, sino centrarnos en el desarrollo del aprendizaje, ¿vale? Que van a hacer. Con respecto al tipo de actividades que te decía, pues por supuesto, y este es el eje, este es el punto perfecto para la frase de antes. Si la IA ha venido y no vale para nada, pero sirve para que nos planteemos que cosas que estábamos mandando para casa no tienen sentido, con la IA y sin la IA, pues estupendo, ¿vale? Pero yo eso también me sorprende un poco cuando algunos docentes se echan las manos en la cabeza con este tema. Digo, yo no sé en qué sistemas habrán incluso educado ellos, porque es que yo he pasado, que ya tengo muchos años, he pasado por ir a la biblioteca a copiar lo que aparecía en las enciclopedias. Luego entró la enciclopedia en mi casa, no tenía que salir a la biblioteca, pero hacía lo mismo. Luego entró el ordenador y lo hacía de la Encarta, que todavía la tengo por ahí en CD el disco. Luego lo buscaban yo ya no, porque ya entonces ya daba clase, ya no la recibía, pero entonces ya los chicos ya lo buscaban en internet, el Rincón del Vago. O sea que hemos pasado por un montón de tecnologías donde los chicos ya estaban utilizando y accedían a información. ¿Que esto a su vez es más potente y más rápido? Pues sí, pero van a estar haciendo el que quieran lo que estaban haciendo antes. Entonces, tenemos que replantearnos el tipo de actividades que les vamos a mandar a nuestros alumnos, pero ya no solo porque nos copien o no, sino porque es que el valor que tiene esa actividad para las competencias que está demandando la sociedad hoy en día, lo mismo no tiene sentido. Es decir, la reproducción de contenidos como tal no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero ya la argumentación, la reflexión, la presentación, la comunicación, eso sí, entonces quizás deberíamos de ir a actividades de ese tipo. Y luego, con respecto a la evaluación, el tercer punto que comentabas, pues este sí que es un enfoque y muy complejo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo en mi claustro lo abordábamos este año con el claustro inicial del curso y es un reto que tenemos que afrontar los docentes. Yo aquí solo os puedo dejar alguna pildorita de alguna cosa que he visto por ahí que también he intentado llevar a la práctica y es una evaluación más personalizada. Dos elementos, más personalizada por un lado y luego más de evaluar más todo el proceso, por lo tanto no centrarnos en un producto final, ¿vale? Sino todo el proceso de desarrollo de ese trabajo. Y tendremos que ir, no queda otra, a evaluar lo que vemos, pero porque es que la sociedad va a ir a eso también. Es decir, igual que la sociedad ya no se puede creer nada de lo que le llegue por internet o por una red social, porque ese vídeo puede estar hecho con IA, esa imagen puede estar hecha con IA, ese audio puede estar hecho con IA, pues igual un docente que nos llega a un trabajo del alumno. Entonces tenemos que dedicar más la evaluación con la exploración de lo que nosotros realmente vemos. Yo sé que eso es muy complicado con las ratios que manejamos, con los tiempos de clase que manejamos, pero ya hay docentes haciendo cosas muy chulas con esto de pidiéndole a sus alumnos que entreguen trabajos y les dejan utilizar la IA, pero que junto con esa IA les piden que entreguen los prompts que han utilizado y las instrucciones que han utilizado y que reflexionen sobre lo que la IA les ha hecho bien o les ha hecho mal o les ha hecho peor o ellos han mejorado. Entonces, eso un poco defenderlo y luego pues la defensa un poco de esos trabajos en clase, ¿vale? Es decir, yo que soy profe de programación también llevo ya muchos años pero esto pasaba con todo, igual que antes yo empecé en educación en tecnología con trabajos manuales, con la segueta. Y llegó un momento después del tercer año de la clase que me di cuenta, es que esto no tiene sentido lo que estoy evaluando, es que esto no lo ha hecho, es que esto lo ha hecho los padres del alumno, pero había algunas cosas que no, lo había hecho la familia entera o la comunidad entera por el volumen de. Tú veías ahí un chico trabajando 2 meses, moviendo cositas y no sé qué, y el día de la entrega aparecía allí una maqueta espectacular. Entonces decías, ¿esto de dónde ha salido? Pues aquí va a pasar lo mismo, ¿vale? Tendremos que ver todo ese proceso un poco y luego que responda ante ese proceso. Hoy en día, por ejemplo, para el tema de programación es implacable la IA, o sea, crea unas cosas espectaculares. Pues en los centros de enseñanza que evalúan programación, o yo que evalúo en bachillerato a los alumnos que me hacen programación, luego enseguida cuando me entregan un programa, estupendo. Pero, oye, ¿y este punto dónde está haciendo este el programa? ¿Dónde has codificado esto? ¿Vale?
O este trozo del programa, ¿qué es lo que está haciendo? Comentan algunos docentes, es que eso lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero lo tendremos que dedicar y luego hay cosas que no llevan tanto tiempo. Es decir, Ujú. que a un alumno le puedan mostrar una cosa de su trabajo e incidirle y que ahí te diga si sabe o no sabe sobre ese tema para ver si lo ha hecho él, yo creo que les podemos... Ahí, por ejemplo, sí que vamos por delante de ellos y es uno de los roles que nos tiene que quedar a nosotros. Y ahí sí que tenemos más experiencia y más conocimiento nosotros que ellos. ¡Wow! Bueno, en esta parte has dicho tantísimas cosas de valor que no sé dónde poner el foco ahora para la siguiente pregunta, pero te voy a decir cuatro cosas que me surgen de esta reflexión que has hecho, que me parece potentísimo. La primera reflexión que me surge es el valor de la presencialidad, ¿no? Y de la observación tuya como docente. Entonces, si todo lo que viene de casa o del trabajo que hacen los alumnos por su lado en la biblioteca, con sus colegas, lo que sea, pues no lo puedo ver, entonces no lo puedo valorar. ¿Cuánto valor tiene venir al colegio? Y que tú puedas ver como docente cómo se desarrolla esas cabecitas y cuánto generas en tu aula para tú saber la profundidad con lo que le ha llegado a cada uno de esos alumnos o a tu clase y por dónde van, ¿no? Pulsar ese ritmo y ese currículum oculto que nadie puede ver salvo ese docente que está ahí con ellos los lunes a tercera hora o los lunes y viernes en la carga lectiva que tengas con ello. Entonces, primero recalcar y si tienes miedo como docente que te vayan a sustituir, no, porque tu papel como guía, como dice Javier, y como facilitador, va a ser que esos alumnos se queden en la superficialidad o que realmente vayan a la profundidad crítica que estaba diciendo Javier, ¿no? Segundo, y muy unida a esta, qué importante es conocer a tu alumnado, ¿verdad? Y también ponemos en valor este conocimiento que tengo de mis alumnos, porque tú sabes perfectamente cuando te entregan un trabajo, si ese trabajo lo ha hecho la inteligencia artificial o si lo ha hecho el padre, porque eso lo sabemos todos, tanto en infantil como en segundo bachillerato, sabes cuándo ha habido un acompañamiento no directivo por parte de la familia o por parte de una tecnología. En plan, vale, esto lo ha hecho con ayuda, pero lo han hecho los alumnos, a cuando no lo ha hecho esa persona, ese alumno, esa alumna, y que ves de repente, esto lo vemos, esto lo estamos grabando en diciembre, seguramente este episodio saldrá en enero o febrero, cuando pedimos los belenes o las tarjetas de Navidad, cuando perfectamente sabes cuándo lo ha hecho el tío que es artista o cuándo lo ha hecho realmente ese alumno de primero o segundo de primaria, ¿no? Es una pasada. Entonces, conocer a tu alumnado, ahí tienes una base intangible no para luchar contra la IA, sino para saber acompañar y bueno, y que si la utilizan, pues saber, y tú te estás dando cuenta que la están utilizando, saberlo acompañar y saber equivocarse también. En plan, mira, aquí yo sé que me las has intentado colar con este trabajo de la antigua Grecia y sé perfectamente que tú ni escribes así, ni argumentas así, ni pues te voy a acompañar a hacer mejor esos prompts o lo que sea. O, por favor, la próxima no me lo hagas con inteligencia artificial porque quiero saber lo que está en tu cabeza. Y a partir de ahí construimos. Genial. Y después hay dos cosas con respecto a nuestro rol docente que es el poder de las preguntas. Tenemos que saber hacer buenas preguntas a nuestro alumnado para que no se queden en la superficie, porque si doy por válida la primera, igual que cuando meto en la inteligencia artificial, si doy por válida la primera respuesta, me he quedado con la superficialidad, ¿no? Es enseñar a nuestros alumnos a hacer buenas preguntas y nosotros como docentes a hacer buenas preguntas. Y la segunda, la creatividad, ¿no? Una de las cosas que a mí me enamora de la inteligencia artificial es que en inglés es ese verbo que es fostering, ¿no? Que es como ir más allá de la primera idea que yo me quedo como docente, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo personal. Yo cuando introduzco algo en ChatGPT, siempre vuelvo a decir, vale, y ahora pónmelo y opíname lo contrario. Y ahora, pónmelo como, y explícamelo para un alumno de 5 años. Y ahora, este mismo concepto, ¿cómo podría ser una evaluación alternativa? Y entonces no me quedo con lo primero, sino que intento
ir más allá y meterle conceptos que yo sé como docente y de mi know-how como docente, como acompañante a profesores, cuáles son las dudas, cuáles son las lagunas que siempre se quedan ahí y utilizo la herramienta a mi favor, utilizando mi propia creatividad y sabiendo que esa máquina y la pantalla es más inteligente que yo simplemente porque tiene más datos. Pues con los datos y con mis llaves de pensamiento intento ir más allá. Esas son como las cuatro reflexiones que me vienen con todo lo que has dicho, ¿no? El conocer a tu alumnado, la presencialidad, el poder de las preguntas y la creatividad. ¿Qué opinas de esto, Javier? Madre mía, nos has hecho un curso de inteligencia artificial en 5 minutos. Pues es que esos son un montón de claves. A ver, si las puedo atacar un poquito. Mira, la primera me viene muy bien porque el tema de la presencialidad yo creo que es fundamental. Entonces, cuando algunos docentes atacan a esto de lo del miedo a perder el trabajo, pienso que es todo lo contrario. Es decir, vamos hacia una sociedad que nuestro valor va a ser más importante que nunca. Yo le comento a los docentes, mirad, si vosotros creéis que vamos a perder el trabajo, que a lo mejor puede llegar ese momento, cuando yo mire por la ventana y vea, miro en este caso la ventana que la tengo a la derecha, y vea que yo he perdido mi trabajo, yo veré por esta ventana y el mundo de fuera será completamente máquinas por todos los lados. Es decir, seremos de las últimas profesiones, afortunadamente, que seremos, Totalmente. o no, ya veremos cómo evoluciona esto, pero reemplazadas por las máquinas, porque tenemos nosotros unos temas que tocamos, una actividad que desarrollamos que va mucho más allá del conocimiento. Es decir, es preparar a personitas, ¿vale? Y a personas, ya los adolescentes, para una nueva sociedad. Eso nos lleva mucho más de transmitir conocimientos. Eso es un desarrollo social que solo se hace con la interacción que ocurre dentro de un aula y de un espacio de convivencia. Eso nos lleva a un desarrollo de capacidades de relacionarnos, de empatía, de emociones, de contribuir a la sociedad. Es decir, son un montón de elementos que solo se pueden desarrollar en las personas, para eso está el tema de la adolescencia, ¿vale? Y de la infancia, para prepararnos para la fase adulta, que solo se puede hacer en una convivencia con otras personas y en una convivencia física y presencial. Ujú. Por lo tanto, esa labor que hacemos y que todos nos reconoceremos en muchísimos casos como docentes, mucho más asistencial que de conocimiento, de apoyar a nuestros alumnos, pues en 20.000 historias que les van a surgir a lo largo de su etapa escolar, pues creo que va a ser básica y que nunca, y si no es nunca, sí creo que será muy, muy, muy lejos, eso va a poder ser sustituido por una máquina, ¿vale? Y mira que yo investigo estas máquinas y veo cada vez cosas más alucinantes. Ahora mismo acaba de salir, por ponerlo a la actualidad, hay un nuevo modelo de OpenAI de generación de vídeo que es espectacular, que no lo quería sacar, que es Sora, OpenAI, no lo quería sacar porque decían que estaba utilizándolo internamente OpenAI para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial, de ChatGPT, que ya se había quedado sin datos, ¿vale? Pero veremos cosas espectaculares en los próximos años. Pero eso todavía, ese valor humano que tenemos nosotros, creo que va a ser fundamental. Igual que lo de, solo tenemos que hacer una reflexión, desgraciadamente, hacia atrás, hace 3 o 4 años con el coronavirus, y ver lo que perdimos en una educación online, ¿vale? Totalmente. Es cierto que yo reconozco la otra parte positiva que hay que reconocer es que si no tuviéramos esa educación online, el sistema educativo se hubiera roto, ¿vale? Imagínate Totalmente. toda esa época sin formación y sin educación, ¿vale? Hubiera sido desastroso. Pero entre una formación online y una formación presencial, vamos, puestos a poder elegir, imposible, sobre todo en esas edades y en esas etapas con las que trabajamos nosotros, ¿vale? Así que el tema presencial para mí es fundamental y el tema del quitar de trabajo, no, nosotros ahí somos esenciales. Segundo, con respecto a conocer al alumnado, creo que es fundamental también eso. Igual también que decías tú de la labor de muchas veces cuando nos entregan un trabajo, de ver cuándo ese trabajo ha sido prácticamente hecho por la familia o por una herramienta o por quien sea, frente a la familia ha ayudado versus, ¿vale? Ha echado una mano al alumno, le ha guiado, todo eso. Y ahí yo sí que tengo una apuesta un poco personal, una espinita ahí clavada muy importante con el desarrollo de la IA, y es intentar precisamente ayudar en la medida de lo posible a esos alumnos que hoy en día en sus casas, que sabemos que tenemos muchos casos por familias con problemas en su situación, por familias que no tienen los conocimientos, por familias ausentes, pongámoslo entre comillas, porque están trabajando todo el rato. Hay muchos alumnos que no tienen quien les eche una mano en casa cuando se enfrentan a una tarea, a estudiar, a una dificultad académica. Ahí yo creo que la IA debería de hacer mucho, ¿vale? Y tiene por Ujú. hacer mucho.
Y os pongo lo de la espinita porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba de pequeño, pues llegó un momento que mi madre me repasaba las lecciones y yo ya creo que por quinto de IGB o por ahí me di cuenta un día que no me seguía. No era capaz de leer lo rápido que yo iba Claro, hablando. Ahora claro. digo, mamá, pero tú me estás siguiendo. Dice, no, no, yo te digo que sí, sí. Digo, bueno, ya no tiene sentido. Ya no tiene Pero sentido que hagamos. yo simplemente estoy aquí para acompañarte, pero no tengo ni Como idea para de que lo que te te están vengas arriba pidiendo. y te crees que te lo sabes, ¿vale? Entonces, y luego nosotros tenemos, ya cuando llegué a un bachillerato, a lo mejor me encontraba en problemas, con problemas de matemáticas que yo no tenía a quién acudir, era el hermano mayor, mis padres no tienen estudios. Entonces, hoy en día sí que puede haber un apoyo de tecnología para todos estos alumnos que están solos en casa o que sus padres no tienen conocimientos o no tienen tiempo, para que les echen una mano y no se sientan solos y cuando estén preparándose para un examen o cuando tengan que realizar un ejercicio, ahí yo creo que les puede ayudar mucho, ¿vale? Y que esa ya sea esa parte de acompañar que ojalá pudiéramos ser los padres, que sería lo ideal, ¿vale? Tanto por presencialidad, por supuesto, de pasar tiempo con nuestros hijos, como también, que hay que reconocer, pues padres que lleguen a tener esos conocimientos o no, ¿vale? Que ahí depende del nivel educativo de los padres, pero que en alguna medida no suplir, pero que sí que pueda acompañar o paliar en cierta parte esa soledad que sí que hay que reconocer que tienen muchos alumnos hoy en día nuestros cuando están en clase. Hay Ujú. otros tienen muchas facilidades porque sus padres están detrás de ellos, porque sus padres tienen los conocimientos, porque sus padres tienen los recursos para poder pagarles y permitirse un profesor particular. Pero oye, si cada uno de nuestros alumnos podía tener ahí un mini profesor particular que les echara una mano, ¿vale? Para cosas puntuales que estén haciendo en casa, diciendo para cosas puntuales simplemente. Entonces, ahí yo creo que es muy, muy importante. Y los otros dos puntos, pues acabas de hacer, los dos puntos finales, ¿vale? Pues acabas de hacer un repaso por nuestra formación y lo que decimos la clave para aproximarse a la IA. Ahora ya si entramos a utilizar cualquier IA, fundamentalmente utilizamos la de texto, pero también ya hacemos imágenes y hacemos Ujú. ya, bueno, incluso canciones y todo este tipo de cosas. Hay tres claves aquí para aproximarse a esta inteligencia artificial. Y las tres claves están, y las has mencionado tú. La primera está en la entrada, es decir, la IA va a ser tan buena o el proceso va a ser tan bueno como la calidad de nuestras preguntas. Es Ujú. decir, un modelo de inteligencia artificial estupendísimo con una pregunta de muy bajo nivel va a seguir siendo, va a dar un resultado malísimo, ¿vale? Es decir, no va a hacer magia. Igual, ¿vale? Que podemos tener una pregunta buenísima con un modelo de inteligencia artificial muy malo, pero lo que tenemos hoy en día ya son cualquiera de los que estamos utilizando, bien sea, como he mencionado antes, ChatGPT, bien sea Copilot, bien sea Gemini, bien sea Claude, cualquier modelo de estos tiene una calidad espectacular, siempre y cuando sepamos formularles las preguntas correctas. Esto es lo que se llama los prompts, ¿vale? Entonces, las preguntas son esenciales. Y es la entrada. Pero por otro lado, a la salida tenemos las respuestas, que significa que tenemos que ser críticos con esas respuestas, reflexivos, plantearnos que la IA no lo sabe todo, tiene muchos datos, básicamente ha sido entrenada con casi todo Internet, pero claro, es que si nos ponemos a ver la calidad de Internet, entonces, ¿vale? Es como ahora cuando me dice mi padre, antes me decía, es que eso ha salido de la tele, digo, ya, ya, ahora me dice, no, no, es que lo he leído esta mañana en Internet, pero bueno, pero lo ha leído en Internet y claro, si todo lo que hay en Internet es cierto, fíjate, ¿vale? Entonces, ese resultado de salida es fundamental, que seamos críticos, que lo evaluemos con responsabilidad, que sepamos que hay cosas que no tiene conocimiento la inteligencia artificial de eso, que hay veces que va lo que se llama alucinar, que es que va a decir cosas que no tienen sentido, no porque quiera engañarnos, sino que es que está programada para funcionar de cierta manera que produce ese resultado a veces. Y en esa salida, fundamentalmente también el concepto que has mencionado de conversación. La Ujú. aproximación ideal para sacarle provecho a una inteligencia artificial es la de conversar. Hay muchos docentes que están un poco defraudados con esto de la IA y básicamente siempre les ha gustado dos reflexiones. Una, primero, tienes que formular las preguntas de manera correcta. Y segunda, olvídate si lo que pretendes es que de un disparo o tengas el resultado Te perfecto. llega. Porque eso es Ujú. imposible. Es imposible que una inteligencia artificial por mucha inteligencia, que ni es inteligente ni es artificial, ¿vale? Es inteligente porque tiene mucha información, pero no llega a nuestro nivel de pensamiento, ni razonamiento, ni nada de eso, ni es artificial porque los datos con los que ha sido entrenado se los hemos facilitado Son nosotros, no re, los ha son, creado de la ya, nada, ya, ¿vale? ya, ya, Pero a ya, lo que ya. iba, no nos va a dar el resultado correcto a la primera, porque nunca va a saber lo que yo tengo, todo lo que yo tengo en mi cabeza. Y si encima pretendo volcarle lo que yo quiero que me haga, encima en una instrucción súper escueta, hago un examen de matemáticas para mañana de fracciones. Pero, pero ahí faltan muchísimas cosas. Es Ujú. decir, de qué nivel quieres eso? ¿Qué características tiene tu clase? ¿Cómo quieres que se desarrollen esas preguntas? ¿Quieres problemas? ¿Quieres ejercicios?
todo eso un docente lo tiene en su cabeza, pero la máquina lo que no hace hasta ahora, y esperemos que no lo haga, Es es adivinar, adivinarte. exactamente, adivinar nuestros pensamientos. Y eso también, incluso aunque los tuviera, es muy difícil que yo sea capaz de volcar toda esa información de una en un primer disparo a esa inteligencia artificial. Entonces, aquí la clave fundamental, nosotros lo llamamos reprompting, ¿vale? Pero la clave fundamental es la conversación. Es decir, lo que tenemos que hacer para sacar un buen resultado de la inteligencia artificial es conversar, iterar, quedarme con lo que me gusta, decirle que me reformule lo que no me gusta, ahondar en los puntos que creo que pueden mejorar, ese tipo de historia. Y si al final nos damos cuenta de esto que estamos diciendo, pues a lo mejor no tenemos que ir muchos años atrás, ¿vale? Y a los filósofos griegos, porque estamos hablando de ser críticos con los resultados, la conversación y saber formular buenas preguntas, pues Sócrates y esas cosas, sin inteligencia artificial, ya se manejaban ese tipo de cosas hace muchísimos años, más de 2000 años. Así que Totalmente. creo que vamos a competencias que ya están en nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo y que ahora recobran más importancia aún con esta tecnología. Qué potente todo lo que has comentado durante toda la entrevista. Yo me quedaría hablando contigo un montón porque además se me quedan preguntas. Si quieres, hacemos una segunda parte del podcast, Por supuesto, ahondando por mucho más supuesto. en cómo utilizar la inteligencia artificial. Esto simplemente ha sido un acercamiento. De hecho, creo que ya Perfecto. tengo el título para el episodio, que sería Retos de la inteligencia artificial en la educación. Creo que quedaría como bastante bien definido en lo que hemos hablado en este espacio. Y bueno, simplemente para los educadores que nos están escuchando, sí decirles, no tengan miedo, como un rollo de, estamos en una época alucinante y súper ilusionante con respecto a lo que la tecnología nos puede ayudar, nos puede acelerar y nos puede profundizar, nos puede ayudar a profundizar en un montón de cosas. Que no nos acerquemos a esto con miedo, no vamos a romper nada. Yo le dije una vez a una compañera, dice, ay, pero es que tengo miedo porque si no vas a romper nada, está hecho para que juegues, ¿no? Que nos permitamos comprobar la potencialidad que tienen estas herramientas. Por supuesto, también tiene retos, por supuesto, también tiene desafíos, por supuesto, también tiene crisis éticas y de valores que se también da para un episodio completo de lo de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y por supuesto, también tiene su versión chunga. Quiero decir, una vez escuché un podcast de cosas que a mí ni se me habían pasado por la cabeza, pero lo planteo así y no me gustaría cerrar el podcast con esto, pero bueno, como sería lícito la pornografía infantil creada por inteligencia artificial y yo. Claro, yo, ¿por qué no pienso en esto? Porque, primero porque no está en mi cabeza, pero realmente hay unos límites oscuros que no vamos a pasar y que, bueno, que habría que poner encima de la mesa para debatir, pero que de partida hay mil millones de cosas súper chulas que podemos hacer, que podamos probar, que no tengamos miedo, que lo intentemos y que veamos hasta dónde nos lleva estas herramientas que nos van que vienen aquí para ayudarnos. ¿Quieres decir algo con respecto a esto, Javier? Y si no, pues ya pasamos al bloque de despedida. Pues simplemente complementar lo que has dicho, que sí, que os invito a todos a aproximarse y a acercarse a este mundo. A ver, yo comprendo que, a ver, yo soy profesor de tecnología y a mí esto me encanta. Entonces, yo entiendo que puedo tener bastante sesgo a la hora de referirme a esto porque yo para mí estoy viviendo una época alucinante porque dentro de 10 o 15 años veréis cómo estamos viviendo la época donde empezó una tecnología de nuevo que va a marcar seguramente cómo va a vivir nuestra sociedad en 10 años o incluso en menos, ¿vale? Y ahora, pues evidentemente, sin tener esa perspectiva histórica, pues no lo vamos a hacer. Pero yo también comprendo a muchos docentes que, pues esto de la tecnología, a lo mejor les cae un poco más de manera transversal y, claro, se sienten a veces un poco ya saturados, ¿vale? Y se entienden un poco sobrecargados con toda la cantidad de cosas que tenemos hoy en día, ¿vale? Entre nosotros, que prácticamente, como te decía antes, nuestra educación se está convirtiendo cada vez más, nuestra enseñanza a los alumnos, en un proceso de reduccionista y estamos en 20.000 historias de apagar fuegos, de papeleos, de administración, de burocracia y todo este tipo de cosas. Y ahora a un docente le viene otra historia más. Dice, y ahora me tengo que meter en esta historia.
venimos de una época que es el tema de de la competencia digital y de esa acreditación de la competencia digital, que también ha habido mucha gente que se ha agobiado o la forma de realizarse a lo mejor no ha sido todo lo productiva como podría haberse realizado. Y hay gente que ahora mismo es que le mencionas cualquier cosa de tecnología y más todavía si es IA y la primera reacción es otro, no puedo más, ¿vale? O sea, no me da la vida ya con lo que tengo para otra cosa más. Pero por otro lado, no puedo dejar de reconocer la realidad que os hemos comentado en este podcast, ¿vale? Y es que esto es una cosa que vamos a tener en la calle y vamos a tener en la sociedad. Y si estamos formando a alumnos y a personitas para que puedan estar en esa sociedad de la mejor manera posible, ya no solo por el tema, como decimos muchas veces, laboral, ¿vale? Sino el tema social, es decir, que puedan vivir como ciudadanos, pues van a necesitar esta competencia de esta tecnología también. Pues tenemos que hacer de nuevo un esfuerzo más, ¿vale? Y afrontar este nuevo episodio que se marca, que se nos abre. Y esto solo se puede hacer con el tema de la formación, ¿vale? Por eso yo os comento que eso que creo que es fundamental, que de una manera u otra vayáis aproximándoos a este mundo, escuchando algunas cositas, haciendo, como comenta Judith, vuestras pruebecitas, que no pasa nada, mientras que lo hagamos en entornos controlados con nosotros y todo este tipo de cosas, y luego ya sí que llevemos al aula, pues cosas que realmente hayamos visto que pueden tener sentido y todo este tipo de cosas, pero que para nosotros crear materiales, proponer nuevas prácticas, crear nuevos contenidos adaptados, 20.000 cosas. Y luego pasaremos, o en paralelo, iremos abriendo ese otro melón que dices tú, que es el de la parte ética, que habrá que desarrollarlo en paralelo, pero que Ujú, para mí va muy ligado también con entender cómo funciona esta tecnología, porque ujú. no vamos a poder resolver esos problemas éticos sin saber realmente pues, cómo funciona esta tecnología, qué intereses hay detrás de esta ¿Qué tecnología, las sesgos grandes. hay? Ujú, Los hay muchísimos, ¿vale? ujú. Y la gente dice, ¿y esto por qué está creciendo tanto en el último tiempo? Pues es cierto que en todos los sitios te vas a encontrar, pues porque hay muchísimos datos que antes no había y tenemos para todos esos datos para poder entrenar todos estos modelos, y eso es cierto. Tenemos ordenadores más potentes y máquinas más potentes que antes no teníamos, es decir, no había llegado ese momento. Tenemos también nuevos programas y nuevos algoritmos que antes no existían, pero para mí hay una clave que no se suele decir nunca y es porque en esto se ha metido muchísima pasta, porque Hombre, las grandes claro. tecnológicas han visto que esto es el próximo paso de la tecnología y aquí cuando OpenAI y luego ha venido tras Microsoft y luego Google, que ya lleva muchos años, han empezado a meter ingentes cantidades de dinero en esto es lo que le ha dado el empujón definitivo a este tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, eso también nos tiene que hacer, oye, que seamos cautos con las herramientas que utilizamos y qué intereses hay y con qué han sido entrenadas y todas estas cosas. Pero ya te digo, ese es otro melón que también tenemos Ujú. que abrir junto con el de aproximarnos a esta tecnología. Yo os invito a todos eso, a aproximaros, a probar con ella y a empezar a, de alguna manera u otra, pues formarse un poquito. Qué bueno, Javier. Me quedo con muchas ganas de seguir ahondando en todos estos temas y hablaremos seguramente con calma y tendremos oportunidad en este año que empieza 2025 de colaborar y de seguir profundizando en este tema. Vamos a ir al bloque de despedida. La primera pregunta es muy fácil, que es ¿dónde te podemos encontrar si hay personas que quieren seguir interesándose en este tema? Bueno, pues comentaros que yo pertenezco a un grupo que, bueno, no somos una empresa, como ha comentado, no Ah, llegamos ni a perdón. ser una empresa. Nada, a lo mejor por el volumen que estamos tomando próximamente intentaremos, a lo mejor hay que ir a ese modelo, pero bueno, somos Darle un grupo perfil. de, claro, somos un grupo de profesores, nuestro nombre es Aprende Manía Docente, podéis encontrarnos en nuestra página web, www.aprendemaniadocente.com. Y ahí lo que intentamos es eso, acompañar a centros y a compañeros como vosotros a través de diversas formaciones con diferentes organizaciones para poder incorporar esto de la IA pues, de la manera más eficiente y responsable posible dentro de los centros educativos. Y pues bueno, todo lo que podamos hacer, nuestra labor es prácticamente de difusión y de acompañamiento y de formación, fundamentalmente. Y creemos que el principio fundamental o el valor más importante que queremos transmitir es que pues, todos los del grupo, todos los integrantes somos docentes en activo y entonces hacemos esas formaciones pues, con cosas del día a día y de la realidad, ¿no? Estas formaciones que a veces hemos recibido que quedan muy guay ahí en el PowerPoint, pero luego cuando tú lo intentas llevar el siguiente día a las 9 de la mañana a tu clase, pues que te cuenten cómo, cómo se lleva eso a la práctica. Entonces,
No queremos perder ese valor de seguir siendo docentes, de estar dentro del sistema educativo, porque es lo que realmente nos hace de poder ir probando, ir viendo las cosas y las necesidades y cómo la inteligencia artificial se puede integrar de la manera más eficiente. Tengo que discrepar contigo porque sí, eres una empresa, son una empresa, porque acabo de ver en la definición de la RAE de empresa es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Para mí una familia también es una empresa, una clase es una empresa. Quiero decir que empresa entendida no solo por la parte jurídica o perfil jurídico, sino como tienes un proyecto en el cual, ilusionante, en el cual quieres desarrollar, ayudar, acompañar de la manera más práctica, más eficiente, más todo a, pues a los docentes y a los centros educativos en este ámbito. Así que sí, tenemos empresa. Este podcast es una Te cojo empresa. la definición, te cojo la definición perfectamente porque sí, lo que queremos, lo que intentaba transmitir es esa parte de que nosotros no somos una consultora educativa, digámoslo al uso, que pues, evidentemente de forma totalmente lícita, que son organizaciones y empresas que pues tienen un interés económico, evidentemente, pues porque tienen que subsistir por eso, ¿vale? Nuestro interés fundamental es el de llegar a la mayor cantidad de docentes posibles y con nuestras formaciones intentar ayudaros y acompañaros en ese proceso y por eso nuestro interés fundamentalmente es revertir todo en nuestras formaciones y eso nosotros afortunadamente pues queremos seguir dentro del aula y esa es nuestra esencia. Totalmente. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender, Javier? Pues quizás muchos clichés de la forma de aprender anterior que teníamos, ¿vale? Es decir, la forma de aprender que teníamos anteriormente, dada posiblemente a la escasez de información que teníamos, pues nos hacía que las fuentes eran mínimas y eso habría que aprenderlo pues, de una manera más memorística y esa es la fuente que había y ya está, no había mucho más. Ahora sigo todos los días intentando navegar y no naufragar y hundirme en toda esa cantidad de información que hay respecto a todo y sobre todo en esto de la inteligencia artificial que me tiene completamente desbordado, ¿vale? Entonces, intentar desaprender de toda esa forma de cómo aprender, valga la redundancia de antes, para ver cómo se puede aprender o medio aprender ahora de una manera un poco más efectiva ante toda esa avalancha de información que hay, ¿vale? Porque es uno de los objetivos también nuestros, también como nuestra organización, y cómo podemos filtrar dentro del mundo de la IA de esas 200.000 herramientas que van saliendo, que muchas de ellas os tengo que reconocer que no dejan de ser más que, pues esto, unos objetos ahí brillantes y alucinantes con muchas lucecitas, pero que luego tampoco tienen mucha esencia detrás de ello, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, recomendamos 20.000 veces más un reprompting, una charla con ChatGPT que una de estas herramientas que hay 200.000 y van a aparecer muchos más que yo le meto una edad, me dices qué es lo que quieres hacer y te saco una respuesta y ya está. Y Y ahí ha ya. quedado, y ahí ha quedado todo. Y es una respuesta completamente encorsetada, que ya digo que esas herramientas no dejan de estar llamando por debajo a ChatGPT en una interfaz un poquito más bonita y que al final si nos limitamos todos a eso, vamos a poner todo cosas muy parecidas y muy limitantes y el reto es llevarte todo eso a tu situación, ¿vale? Entonces, ¿cómo filtrar entre toda esa avalancha de información que hay? Creo que es un reto, pero para todos como profesionales, ¿vale? Y cada uno en vuestro campo también la inteligencia artificial os abre una posibilidad. También hemos hablado de esa parte, que es otro melón que podríamos hablar, de desarrollo profesional, es decir, Ujú, cómo seguir al tanto de las últimas cosas que van saliendo en nuestra materia, en nuestros niveles, que es imposible con la cantidad de información que hay hoy en ujú, día. Pues ahí la IA también nos puede echar una mano, ¿vale? A, ujú. a seleccionar un poquito de eso. Y la última pregunta que da nombre a este podcast, ¿qué significa para ti educar hoy? Pues educar hoy yo creo que más que nunca es preparar a nuestros alumnos para una sociedad que desgraciadamente yo creo que va a ser más compleja que la que nosotros vivimos, ¿vale? Yo tengo ya prácticamente 50 años y una de las cosas que me inquieta es ver cómo mis hijos a lo mejor se van a ver dentro de una sociedad que es cierto que posiblemente tengan más comodidades a lo mejor en cierto aspecto que pero por otro lado les va a costar más hacerse un hueco en esa sociedad y es mucho más complicada, con muchos más, para lo bueno y para lo malo, con mucho más matices, con mucha más información, con mucha más variedad para todo para poder ir haciéndose ahí su hueco. Entonces,
formar a nuestros alumnos para que tengan las competencias, pero no esas competencias del papel, a lo mejor muchas veces, sino las competencias reales con las que se van a encontrar ahí en la calle el día de mañana y en la vida en el día de mañana, es para lo que a mí me supone un reto y es lo que tenemos que intentar trasladar. Para eso es educar y desde luego lo que ya no es, pues en muchos casos es simplemente trasladar conocimientos de un sitio a otro. Ahí sí que si te preocupa que la IA te puede sustituir, pues es que a lo mejor te tienes que preocupar de que si lo que estás haciendo tú realmente lo puede hacer una IA, pues es que, ¿por qué no lo puede hacer esa IA? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer muchísimas cosas que no pueden hacer las máquinas y que no puede hacer la IA y que nos está demandando esa sociedad. Javier, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por todas tus reflexiones, por aceptar venir a este podcast y a ti, escuchante. Espero que te haya gustado este episodio. Sabes que me ayuda mucho si lo compartes, si lo reproduces, si hablas con tus amigos o con la IA sobre este episodio de podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.